Qué maravilla de verdad poder comunicarme contigo, con la doctora Raquel Partida, investigadora, catedrática de la Universidad de Guadalajara. Hola, hola Trini, buenas tardes. Qué gustazo estar aquí compartiendo contigo estas nuevas formas de trabajo que parece que es lo que se vislumbra, que ya estemos trabajando en home office en casa, educando y sacando y bueno, pues todo esto es para bien y vamos a aprender nuevas maneras de comunicarnos, Trini. Sí, y se me hace muy interesante también cómo la dinámica, por ejemplo, para ustedes investigadores, investigadoras, no cesa porque todo es una recopilación de información, de datos que pueden describir una situación. Y en este momento y en este contexto del COVID-19, ustedes están realizando un ejercicio que ya entré, ya lo respondí, por cierto, es una Ah, muy bien. encuesta. Platícanos, ¿qué están haciendo? Mira, estamos desde 2017 conformamos la red Trabajo, Género y Vida Cotidiana con una universidad española en Andalucía, con la Universidad de Cádiz. Estuvimos trabajando tenemos trabajando varios temas, ¿no? Varios tópicos. Y una de las reuniones del comité ejecutivo que veíamos era precisamente entre las mismas colegas, así inició la encuesta, ¿eh? Entre las mismas colegas, todo el caos que teníamos en casa, unas estaban amamantando a los hijos y contestando los correos, haciendo la videoconferencia. Entonces, empezamos a plantearnos la urgente necesidad de poder explicar las implicaciones en el mundo cotidiano, en la microunidad doméstica, lo que está perjudicando o lo que está cambiando, más en el sentido de generar un indicador duro en donde nos encontremos cuáles han sido como las transformaciones al interior de la casa y las relaciones sociales interpersonales que se dan en casa, junto con el tema del trabajo, la cuestión económica, la cuestión de los cuidados, la cuestión del ocio y de cómo poder compaginar también con las tecnologías de la información. Y justo, pues dijimos entre el colectivo, que somos como 7 que estamos en el comité directivo, dijimos, urge una encuesta. Entonces, pues, urge una encuesta y la lanzamos y a ver, vemos, porque en este colectivo hay gente de Brasil, está gente de Brasil, gente de Argentina, gente de Cuba, España y tu servidora de México. Y pues dijimos, a ponernos la pila, porque sí realmente está cambiando mucho la vida, no solamente de las investigadoras, sino la vida del grueso de la comunidad que es productiva, está modificando. Y entonces lo que nosotros planteamos la hipótesis de que va a modificar el paradigma del trabajo y bueno, también va a modificar las relaciones de cooperación dentro de las casas, porque bueno, aquí se tiene que hacer un trabajo conjunto entre todos los miembros de la familia, hombre o mujer, los hijos, todos se tienen que estar cooperando para un bien común y para cuidar el tema de la salud y entre otras cosas, ¿no? Así partimos con la encuesta, Trini. Durante COVID-19 y hay una situación que se va a dibujar posterior a COVID, cuando ya tengamos la vacuna y cuando ya no estemos transitando con este miedo de estar contagiados en algún momento. ¿Qué es lo que ustedes están percibiendo? Sé que la encuesta está en camino, todavía no tienen resultados, pero lo que sí es que ustedes definen las preguntas porque saben en dónde se está modificando. O sea, no hay que hacer una encuesta para saber que algo se está modificando. Lo vivimos todos, lo sentimos todos. La diferencia es que no sabemos cuánto, ¿no? ¿Cuánto? Sí. Y bueno, este es el reto de esta encuesta que parece como muy sencilla,
El reto es eso, cuantificar en qué se está realmente haciendo un cambio y una transformación. Y también en la vida cotidiana, en la unidad de la vida familiar, la cooperación, el trabajo, los aportes económicos, financieros. Y fíjate que te quiero compartir algo súper interesante, porque descubro pues que no hemos armonizado entre los países iberoamericanos sobre la misma situación, ¿eh? Mientras que México tiene una realidad, por ejemplo, una de las grandes discusiones que duramos emails y sin dormir, pues, discutíamos y peloteábamos la información y todo, en varios países iberoamericanos no existe la ayuda doméstica. Y México, en México, tenemos que ponerlo, en México es muy común tener un tercero ajeno a tu familia que te apoye. Pero en Argentina no, ni en Brasil, salvo que estés en unos estratos altos, muy marcados. Ahí se puede reflejar, pero el grueso y el común de la gente, común dominador de las personas, no utilizan el trabajo doméstico. Y bueno, ahí fue una discusión para empujar a que entrara esa pregunta, como decía, y tampoco en España ni en Portugal. Entonces, tener a una muchacha de planta y entonces, bueno, ¿cómo era? Porque sí, codependemos del trabajo doméstico para poder colaborar. Aunque sea COVID, sé que mucha gente tiene a sus ayudas domésticas en casa, ¿no? Entonces, eso lo tenemos que cuantificar y mostrar las diferencias, las asimetrías. Te estoy diciendo así como a grandes rasgos de las discusiones. Otra de las grandes discusiones que tuvimos y que, a diferencia de México, de otros países, aquí tenemos una categoría que se llama jefas de familia o hogares homoparentales, ¿no? O que tú eres así, la proveedora en la que te traes toda la familia y no tienes pareja, ¿no? Entonces, para las argentinas, sobre todo, les costaba entender que la categoría jefa de unidad no, o sea, como jefa de unidad. Entonces fue otra discusión, que decir. Y luego, por las cubanas, pues eso no es jefa de unidad. Entonces, empezar a empatar metodologías y diferencias también nos va a servir como investigadoras ir entendiendo lo que es la realidad, porque dices, es que somos latinoamericanas y creemos que lo que sucede en México es lo mismo que sucede en Uruguay y lo que pasa en Perú y lo que pasa en Ecuador. Y la verdad que no, hay una serie de asimetrías que yo me estoy encontrando y bueno, a veces me quedo así como un poco sorprendida porque yo creo que las relaciones de pareja, las relaciones económicas de género son más o menos igual, pero no, tiene varios matices y la parte cultural pues es muy importante y en la cotidianidad, eso sí, veo una armonización en la cotidianidad. Mujeres, lo que estamos encontrando ahorita, los pocos resultados que llevamos, en todos los países son las que cargan, bueno, con el cuidado de los hijos principalmente, ¿no? Me encanta ver cómo incluyen a España también, que es un país con un avance mucho mayor en el tema de la lucha por los derechos de las mujeres. Y después tiene su listado Colombia, Perú, Ecuador, Paraguay, Bolivia, Costa Rica, que fíjate, ahí está cerquita todos con otros también. Una Argentina que tiene un avance en los estudios de los derechos de las mujeres y en los derechos en general, que lleva una avanzada tremenda y que México va sí. muy a fuerza. Sí, sí. No, a mí realmente, Trini, te comparto que quedé yo muy sorprendida de las
desventajas que llevamos, porque yo incluía preguntas como de hace 20 años, entonces no digas, digo, pero eso es lo que percibo, yo veo las investigaciones. Por ejemplo, les causó mucho, de verdad, lo del trabajo doméstico les causó, ¿cómo? O sea, a ver, tú tienes ayuda, no es de cuestión personal. La mayoría de la población de las que trabajamos y estamos metidas, incorporadas en el mercado laboral, pues tú siempre contratas a alguien más. Y con el cuidado de los hijos también, quien te los cuida, y bueno, pues tú a veces contratas a la cuida a los hijos. Entonces, todavía creo que México vamos en una posición un poquito de desventaja, como nos avasallamos las mujeres a las mismas mujeres, ¿no? Entonces, subcontratamos, mantenemos a las mujeres en un vasallazgo, las propias mujeres. Y eso, ese es un cambio y esa es una modificación que se va a tener que ir sistemáticamente transformando con el COVID en relaciones de unidades domésticas aquí en México, ¿no? Y eso también, creo que también, eso también ha favorecido en que las mujeres avasallamos a otras mujeres y cuando no tenemos el apoyo de esa tercera mujer, ya sea alguien que tú contrates o alguien familiar, pues también da una situación de tensión en la familia, ¿no? Porque aún no se reparten las tareas domésticas en casa y sigue cargando la mujer con el 80% de las tareas del hogar, las que en un 10 o 20% se incorporará y no logra, no se logra armonizar en un reparto de tareas entre la pareja, ¿no? Y bueno, pues eso da un caldo de cultivo muy interesante, Trini, para las violencias, ¿no? Porque hay una situación de no quererse compartir. Estuvimos también discutiendo si nos metemos a la cuestión de la violencia de género como parte de meter algo ahí en el cuestionario. En este caso no lo decidimos, que nomás era sobre las conductas en la vida cotidiana y el caos que nos causó a todo mundo, el COVID-19, sí, por la pandemia. Y bueno, hay una pregunta muy padre porque te dice, ¿qué tanto te afectó? Mucho, bueno, regular, ¿no? Entonces, ¿se ha mejorado tu vida de pareja, hasta tu vida sexual, o tu vida, tu relación con tus hijos? Y bueno, eso es lo que nos queremos nosotros cuantificar y medir. Y lo interesante del estudio es que es comparativo entre países y esto que yo les estoy platicando, que te estoy platicando, tras bambalinas, híjole, para mí fue un shock, ¿sí sabes? Así como, ay, pero ¿cómo? ¿Cómo no lo entiendes? Para nosotros es tan normal. Déjame preguntarte, Raquel, ¿cuánto tiempo estuvieron discutiendo? Si tú pudieras contar la cantidad de horas que tú invertiste con estas mujeres de los otros países para determinar qué preguntas se hacían en esta encuesta sobre las actividades o la vida cotidiana por COVID-19, ¿cuánto le destinaron en conversaciones? En conversaciones, chats y demás, sí nos aventamos en subir literatura y justificar y algo. Somos muy intensas, muy apasionadas, Trini, pero queríamos algo que tratara de reflejar la realidad de todos los países, ¿no? Obvio que faltan algunas cosas y que bueno, esperamos que en la siguiente aplicación, porque la metodología fue aplicar la encuesta durante que todos estamos en confinamiento, ¿no? Y ahorita nos quedaban pocos días porque ya está España saliendo el confinamiento, pero bueno, América Latina estamos ahorita todos encerrados. Y el siguiente paso, bueno, es en septiembre, hacer cuando ya esté todo más o menos, todos fuera del aislamiento social. Entonces, este proceso lo iniciamos entre la encuesta, entre que nos empezamos a
a preocupar Claro, en esta realidad fue más o menos pues no sé, como 22 días en la discusión, Trini. Entonces, entre horas y demás, híjole, pues yo creo que sí le invertimos pues unas 120 horas, ¿no? Entre estar discutiendo y viendo, leyendo, recontestando, todavía hace rato estaba checando y viendo, para hacer como el pulso, cómo está resultando en Argentina, cómo está resultando en Cuba, y bueno, pues seguimos diario revisando y tomando en cuenta, porque bueno, es un experimento muy loco, pero bueno, nos atrevimos. A ver, al final de esta encuesta es el comportamiento de estas rutinas diarias, estas rutinas precisamente de la población por país, por región, o qué es lo que vamos nosotros a conocer, y sobre todo yo supongo que al final vamos a conocer quiénes o qué porcentaje de la población se quedó con lo habitual y qué porcentaje de la población tuvo o se pudo incorporar a nuevas formas de hacer. Bueno, yo creo que la primera hipótesis de trabajo que nosotros nos planteamos es, ¿qué cambió? ¿Qué está pasando al interior de los hogares? Y cuantificar esos cambios, ¿no? Entonces, había un escenario. Uno, de que todo el mundo esté feliz y contento. Dos, que se están adecuando y que hay una modificación paulatina y que participa toda la gente. Y tres, el escenario más gris y más negro, se puede decir, es de que hay un rechazo al cambio y a las transformaciones, ¿no? Entonces, el estudio es de la región iberoamericana, las que participamos todos con el comparativo de todos los países. Entonces, vamos a hacer cruces por países. Entonces, vamos a comparar el tema de la participación de los cuidados de los abuelos. Ese es otro gran tema que también a mí me saltó mucho, Trini, porque la lógica del cuidar a los abuelos es bien diferente en la española a la de Brasil, a la de México. Sí, bueno, ay, güey, pero pues ¿por dónde? Pero bueno, el análisis se trata de hacer por comparativos por países y decir, bueno, el cambio, la transformación en la vida cotidiana de las familias, de las diferentes maneras de familia, porque no es la familia tradicional, que fue otro de mis grandes debates con las colegas, porque nosotros todavía tenemos muy arraigado el de familia, ¿no? Entonces, en México es como más común todavía esto. Y bueno, aunque yo digo, hay N cantidad de formas de familia, y por ejemplo, otra de las grandes discusiones fue que incorporáramos en sexo o género, era mujer, hombre u otro, ¿no? Entonces nos metimos en una discusión para poder detectar las diferentes formas de familia que no es la tradicional, de papá, mamá, hijos y mascotas, ¿no? No, y sabes qué, perdóname que te interrumpa, Raquel, porque aparte de que no es papá, mamá, hijos, mascota, sino que ahora volvieron a ser otro tipo de familias, ¿no? No voy a vivir contigo todo el tiempo, pero en este momento me ingreso a la casa de mis padres como cuidadora. Sí. Entonces, aparte empiezo a generar otro rol muy diferente. No, y claro, lo que tú dices es muy cierto. Por ejemplo, otro de estas nuevas familias es, estás divorciada o estás divorciado y cómo vamos a compartir el cuidado de los hijos. Entonces decían las de Brasil, pues se tienen que meter mientras para cuidar a los hijos y no te importa que estés divorciado, ¿no? La cuestión, hay que cuidarnos y ya después, pasando el COVID, pues ya cada quien para su casa, o se reconcilian o se matan, ¿no? Entonces... Espero que la primera, que hay un segmento ahí de violencia intrafamiliar que yo creo que ocuparía una encuesta completamente única, ¿eh? Esa sería una encuesta aparte. Sí va a reflejarse, Trini,
sí sé claro que va a reflejar, pero no fue la intención en este momento de meterlo de la violencia de género porque nos implicaría otros indicadores. La pregunta que tú me decías, o sea, ¿qué vamos a encontrar? Bueno, los indicadores de qué tanto cambió, cómo está la familia, se fueron toda la familia a cuidar a los abuelos, o todos dejaron al abuelo, o todos las primeras familias se reconcilian o se reconcilian. Es como recoger esos cambios de la unidad, porque yo le digo unidad doméstica, es decir, bueno, ¿cómo estamos todos al pendiente de los nuestros, ¿no? En el cuidado, en la salud. Y ya no es el esquema familiar tradicional. Ya amigos y nuestros colegas, ¿cómo se han reorganizado? Creo que me está fallando un poquito ¿sí? Sí. Es que como que va a llover por acá. Sí, está Bueno, también igual. sí. Y bueno, y entonces, precisamente el estudio, lo que buscamos es mostrar de manera cuantificable, con indicadores duros, en dónde sí se cambió o dónde sí se hubo alteraciones o modificaciones, si se mejoró o se empeoró, o mostrar lo que nosotros estamos seguras, bien ciertas, como investigadoras, de que sí hay cambios al interior, pero qué tantos cambios existen y en dónde se dieron estos cambios hacia la mejora o hacia empeoraron o mejoraron, ¿no? Claro. Y también veo que en este instrumento de investigación también es muy noble porque nos metimos también pues a rastrear lo de las tecnologías y el trabajo en online como algo ya como un instrumento dentro de nuestra cotidianidad. Y pues ya todas sabemos, o todos sabemos, porque también hay un compañero ahí, Eugenio, todos sabemos que hay que echar la mano de estas tecnologías y que a partir del COVID-19, eso sí lo tenemos como bien seguro todas y todos, que las formas de trabajo van a modificarse, o sea, que ya no hay una vuelta atrás. Sí, Entonces, porque el ya trabajo... todos lo estamos aprendiendo a hacer. Sí, Entonces, supongo que las cabezas de empresa van a entender que puedes entrar a este rol, que somos flexibles, que tenemos pensamientos flexibles. Y yo creo que aquí es donde la gente debe de aprovechar la respuesta de esta encuesta para saber en dónde se coloca, porque creo que aquel que acepte el cambio es al que le va a ir mejor o a la que le puede ir mejor. sí, sí. El que tenga la capacidad de la resiliencia de hacer todos los cambios estructurales de la familia, ¿sí? Porque si tú quieres todavía jugar al papel de papá, mamá, hijito y tener un séquito de servidumbre, eso ya no va a ser posible, ¿no? Porque la gente por tema de salud ya no va a querer trabajar en las casas, hay una modificación sustancial. Entonces, yo creo que este ejercicio, que es modesto, pues, un poco ambicioso por la necesidad y de tratar de conocer, pero es una manera de iniciar una ruta de investigación sobre el futuro del trabajo, el futuro de las familias y de las relaciones de género más equitativas, más igualitarias y menos asimétricas, ¿no? Porque la verdad, las familias exitosas dentro de todo este COVID-19 es aquellas que logren conciliar y tener una resiliencia de cómo nos organizamos. O sea, tú te cuidas en esto, tú ves lo otro, compartir las tareas, estar en una misma sintonía, porque tú no puedes ser la mamá, cuidar a la abuela, cuidar a los hijos, cuidar a las mascotas y además cuidar a la pareja, ¿no? O viceversa, o el hombre, pero eso casi no se da en nuestro país, desgraciadamente. La que está cargando con esto en México es el 80% somos las mujeres, ¿no? No, y Y aparte bueno, las enfermeras, las que atienden el bueno, cáncer. ese es un tema que me apasiona. Y fíjate que volvemos a lo mismo, ¿no? La encuesta, híjole, ojalá hicieras 10 encuestas, porque hay una gran cantidad
de cambios a nivel mundial que se están realizando, y cada cambio, cada país con su fin específico. Y ojalá nos atrevamos a conocernos todavía más para poder encajar uno con el otro y respetarnos en comunidad lo que el otro piensa y en lo que el otro quiere y lo que él demanda. Yo quiero preguntarte, Raquel, todavía cuánto tiempo tenemos para poder participar, si tú crees conveniente que en nuestros espacios, en este que me has regalado, comparta los links para que la gente responda y sobre todo... No, claro, excelente. No, perdón. No, claro, el corte, el primer corte, nosotros dijimos, de a partir del 26 al 4 de mayo, ¿no? O sea, que de aquí a lunes, o sea, de lunes a lunes. Y ahí cerramos, todo el mundo cerramos, todos los países. Y a partir de ahí ya nosotros vemos cuánta gente ha votado de México, que yo no he checado. Al ratito en la madrugada me conecto con ellas y ya que me digan cómo está el corte de caja. Y pues la idea es de que sí se participa. La subimos al Sistema Nacional de Investigadores, la subí a la página, no a la página, con los investigadores de la Universidad de Guadalajara. Y lo que me gusta, como nosotros metemos mucho la perspectiva de género, Trini, es para hombres y mujeres, ¿no? Entonces, aquí participa todo el mundo, porque antes las encuestas eran de mujeres y para puras mujeres y detectas, no, espérate. Ahora en este cambio es una metodología que nosotros estamos empujando con perspectiva de género porque a todos nos ha cambiado la historia, ¿no? Claro, en unas... Sí, entender que cuando hablamos de género no tiene que ser un sinónimo de mujer. Sí, no, eso era algo del pasado, ¿no? Entonces, la participación de la gente, por ejemplo, me contestaron muchos abogados, me contestaron investigadores serios de la universidad, la mandé al Colegio de México, entonces la mandé así como mis contactos para ver cuál es su visión. Y recibí unas retros muy positivas, otras les tuve que aclarar a algunas investigadoras de otras universidades cuál era el propósito, porque creían que era así como algo sin haber una discusión, algo como espontáneo, ¿no? Porque me dices como 120 horas y fueran, o sea, ¿qué te puedo decir? Por eso estoy haciendo un cálculo, porque en un día trabajábamos pues nos tardamos como 22 días en armarla. Entonces, por eso, entre cortes y demás, pues más o menos eso es lo que nos en más o menos, ¿no? Vamos calculando que le trabajaron unas 8 horas pensando en que son oficiales, etcétera, por día. Bueno, sí, sí. Yo estoy pensando que trabajábamos entre 3, 4 horas y cuando nos conectábamos y veíamos y recibíamos y va la retro y la regresas y sí, esto, ¿no? Y los diferentes puntos de vista de las colegas, realmente ha sido es un ejercicio padrísimo, Trini, la verdad. Encontrarme con otros conceptos, otras metodologías, porque no es lo mismo cuando estás en el coloquio o estás así en la gran conferencia, bla, 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 a que ya estás armando metodologías que sean lo más parecidos posibles para dar objetivamente mostrar lo que está sucediendo en estos cambios, en estas transformaciones al interior de los hogares, ¿no? Sí. Y de ahí a lo mejor en un futuro hasta poder proponer políticas públicas nuevas, porque las políticas públicas que teníamos ya no están funcionando para ningún país, pero para ningún país. Y otro aspecto bondadoso de la encuesta es que nos está permitiendo romper las fronteras, Trini. Éramos muy locales, muy nosotros, y no, ahora sí o le enfrentamos, es como el COVID, o sea, lo estamos enfrentando como la pandemia, o sea, o todos le entramos al tema, lo discutimos en serio entre todas y todos, entre todos los países, o nos vamos a quedar en una situación
mal, ¿no? Nos quedaríamos mal, nos quedaríamos muy retrasados. Fíjate, se cierran las fronteras para evitar contagios, pero se abre el mundo completamente para podernos sintonizar. Y a mí esto se me ha hecho fabuloso. A mí me encanta tenerte aquí cerquita, poderle compartir a la población que podemos todavía coincidir en esta encuesta y en muchas cosas más, porque la encuesta va a ser en algún momento. Yo le aseguro que va a reflexionar en qué es lo que está viviendo, cómo le gustaría que fuera esa realidad y hacia dónde la quiere llevar. Ojalá podamos, con toda esta información, reflexionar en esos puntos. Yo voy a subir, Raquel, todo los links que tú me enviaste para compartirlo. Oye, y perdón porque lo pusimos en portugués porque estábamos y en los diferentes horarios, inclusive, fíjate, lo pusimos en dos tipos de idioma. El español de Argentina y Uruguay cambia, y el español de España, Perú y Colombia. Entonces, hasta en eso estamos aprendiendo, Trini. Pusieron a Brasil y Portugal en uno, Argentina, Uruguay en otro, y bueno, México con Colombia, Perú, Ecuador, Paraguay, Bolivia, Costa Rica, Chile y Cuba en otro espacio. Sí. Mira lo que sucede cuando estamos en casa, ¿no? Alguien por ahí ya llegó. No, ya lo saqué, no te preocupes. Esa va a ser la normalidad, Trini. Esta va a ser la normalidad. Eso, bueno, más bien, esta es lo normal. Es lo que va a prevalecer. Bueno, esa es otra de las cosas. Las palabras y conceptos, ellas pidieron, decir, Uruguay y Argentina tenemos un diálogo, unas palabras y una manera de... Entonces, bueno, se acepta, ¿no? Sí. Nosotros estamos acá y bueno, pues es muy respetable que ellas, el castellano uruguayo y el castellano argentino es diferente al castellano mexicano, ¿no? Entonces, sí. Muy rico. Yo creo que es un aprendizaje muy grande y yo, bueno, aprecio mucho que me hayas invitado a poder compartir cómo creció esta idea loca, iberoamericana, pero bueno, con la idea de incidir en sostener que vienen cambios y que la única manera de enfrentar o contar el COVID es en la pandemia o lo que se nos vaya a presentar, es haciendo una reconfiguración de la estructura familiar más flexible, más ad hoc a lo que se requiere actualmente en el mundo, ¿no? Entonces, eso yo aprecio mucho que la hayas contestado y que la puedas, la puedas compartir, bueno, porque esto nos permite registrar lo que está sucediendo en la cotidianidad y yo creo que va a abonar, ¿no? Lo que queremos es dar luz y que esta luz vean que, bueno, no pasa nada, nos vamos a adaptar, nos vamos a reconfigurar y estoy seguro que todo es para bien, ¿no, Trini? Eso yo creo que es para bien todo. Es esta parte de que nos tenemos que reconocer de nueva cuenta. No sé si tú opines, pero pareciera que en algún momento nos habíamos perdido y estábamos muy revueltos en una cantidad de información, de estos actos externos a nosotros y estábamos muy atentos a lo de allá atrás, a lo de allá enfrente y menos en lo que estábamos haciendo con nosotros mismos. Oye, yo tengo una palabra que me gusta mucho en esto, digo, estoy haciendo mi insight, o sea, como que la verdad corríamos mucho, la verdad, hacíamos muchas cosas, pero nada que fuera como de fondo, ¿no? Era la locura, estábamos envueltas en muchas cosas, ¿no? Yo creo que esto es una oportunidad para replantearse en muchos aspectos sociales, económicos. Sí va a haber un efecto negativo en lo económico, lo sabemos, que va a haber un efecto fuerte, pero bueno, entonces tenemos que estar reinventándonos en crear cuáles van a ser las mejores opciones de nuestra vida cotidiana y de nuestros seres queridos para poder afrontar lo que se venga, ¿no?
no va a ser fácil, no va a ser fácil, Trini, pero bueno, yo creo que estudios de esta naturaleza van a poner punto en la I de decir, bueno, esto sí existió, está pasando y nos reconfiguramos, nos ayudamos y si hay salidas, ¿no? Si hay salidas, hay que encontrar las salidas para poder continuar, ¿no? Con lo que se venga, porque va a ser un año difícil, Trini. Porque, bueno, no te quisiera quitar más el tiempo, pero recordemos que tenemos unos objetivos de desarrollo que traen toda una preparación desde tiempo atrás. ¿Qué vuelta les puede dar a esos objetivos, Raquel? No, fíjate que muchos, los del 2030 de la ONU, pues se van a tener que, es más, nos van a dar como danza o se modifican las estructuras, si no, no se va a alcanzar los objetivos del milenio. Yo al contrario, yo soy de la idea optimista que va a ser más fácil con la pandemia alcanzar los objetivos del milenio. Esa es la clave. Increíble. Creo que lo que has dicho es la clave y me gustaría que así fuera. Ojalá que sí. Raquel, muchísimas gracias. Qué bueno que están haciendo este esfuerzo. Vamos a compartirlo. Obviamente la invitación es a que participemos y que junio, septiembre, por ahí estemos pendientes del primer corte y por supuesto los resultados finales y que sin duda dará pie para que se siga analizando, estudiando cuál es el comportamiento de nosotros los seres humanos desde nuestra trinchera respecto a las emergencias que pueden ser económicas, sanitarias o de cualquier otro tipo. Así que ojalá que nos encontremos en una mejor condición en un futuro, sin duda, pero siempre compartiendo con mucho orgullo, con mucho gusto estos espacios. Raquel, muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias a ti, un abrazo y bueno, estamos en comunicación. Claro, Gracias. muchísimas gracias. Abrazo virtual. Chao, bye.